Transparencia y lucha contra la corrupción. Buenas tardes a todas, a todos. Señor alcalde, señor presidente de la Comisión de Transparencia, señora comisionada municipal, doctora Paso. Es para mí un gran honor encontrarme de nuevo en Villanueva. Un territorio importante en la historia del país, tanto en el orden social, político, pero fundamentalmente económico. Es una fuente importante de la corrupción y, por supuesto, adquiere matices, contornos relevantes en cualquier circunstancia y en cualquier iniciativa que desde el gobierno debe hacerse en relación con los municipios del país. Y sobre todo, un municipio que ha estado rectorado por un gran líder que se ha reelecto y con un entusiasmo indudablemente importante, un reconocimiento que hacen los ciudadanos, los vecinos, a quienes han sabido manejar la cosa pública, que les ha llevado bienestar, que les ha llevado progreso, que ha incentivado a las generaciones hacia el futuro. Y qué mejor que en ese escenario se produzca justamente algo que es novedoso en el país, por cuanto por primera vez, este es un fenómeno interesante esto de la transparencia. Ustedes saben que el tema de la transparencia inició como un movimiento municipal, nació en los municipios, nació en los gobiernos municipales y de ahí trepó hacia el gobierno con las famosas comisiones de transparencia que hoy preside el pastor, pero fueron originalmente planteadas desde el ámbito municipal. Y es que el municipio es probablemente el laboratorio cívico más importante de toda la institucionalidad estatal, tanto así que es probablemente la célula del Estado, es un predecesor del Estado, porque el municipio nace no en Roma, como nos enseña el derecho romano, sino que realmente donde nace es la ciudad-estado de la antigua Grecia, allá en Atenas, en Macedonia, todas estas eran ciudades-estado, eran ciudades gobernadas por sus propios ciudadanos, y ellos administraban los recursos, administraban políticamente e impulsaban la cultura. Y ahí tenemos esas históricas figuras como Sócrates, Demóstenes, Pericles, y todos estos, los que mencioné son de Atenas, pero en Macedonia tenía a Alejandro y otros más en otras ciudades-estado, que luego, cuando llegan los romanos e invaden estas ciudades-estado, se entienden que es cierto que ellos conquistaron estas ciudades, pero las ciudades los conquistaron a los romanos, porque hicieron que los romanos asumieran toda la riqueza cultural y toda la riqueza política y toda la riqueza administrativa que esas ciudades tenían. Y fue así que entonces los romanos, una vez que extendieron su gran poderío, que construyeron su imperio, utilizaron lo que tenían los atenienses, tenían los griegos como ciudades-estado, pero ya bajo la forma de municipium decían ellos. Y así fue que cuando conquistaron Israel, todo lo que hoy es Israel y todas esas áreas, ellos lo que hacían era que respetaban a esas ciudades en su cultura, en su religión, en su lengua, en sus costumbres. No la destruían, la nacionalidad la mantenían, pero solo le exigieron una cosa: tributos y lealtad al imperio. Lo demás no lo respetaban. Fíjense la historia de Jesús. La historia de Jesús es justamente una lucha de un hombre que era rebelde, que se rebeló contra el sistema y que los romanos se vieron enfrentados y los mismos
israelitas contra alguien que tenía ideas nuevas, revolucionarias para la época. Y los dos sistemas le cayeron encima. Pues el Pilato dijo al final, mire, yo no tengo nada que ver con esto, es un asunto religioso, métanse ustedes que son los que tienen la religión, nosotros no nos metemos en esto, nosotros tenemos tantos dioses como se nos antoje, pero ustedes solo tienen uno, y este Señor quiere sustituir, así es que vean cómo le hacen. Y lo crucificaron, pero ellos respetando esa comunidad, no se metieron con ellos, dejaron que ellos lo resolvieran. Así es que también cuando vinieron los romanos y conquistaron la península ibérica, estaba lo que hoy es Portugal y España, también crearon municipios. Cuando estas naciones crecieron y se convirtieron en imperios, España, se vinieron aquí a América a conquistar, luego que Cristóbal Colón descubrió América. ¿Y qué fue lo primero que hicieron? Pues hay una historia importante del primer municipio creado en el continente americano. Se había creado allá en la isla de Cuba y en la isla de la República Dominicana, se habían creado municipios, pero el primero que se crea en el continente americano, ya propiamente en tierra firme, lo crea Hernán Cortés. Cuando Hernán Cortés decide ir a conquistar México y se va contra la voluntad de Diego de Velázquez, él, para poder escapar de la autoridad de Diego de Velázquez y poder tener una relación directa con la corona, invocó las normas que en esa época regían el sistema colonial y el sistema real español, que decían que cuando alguien constituía un municipio y lograba elegirse como autoridad, se liberaba de toda autoridad alrededor y directamente dependía de la corona. Eso hizo que Hernán Cortés, al constituir el municipio y elegirse él y otros como miembros de la municipalidad, se pusieran directamente en contacto con el rey de España, por sobre Diego de Velázquez. Entonces el municipio es la primera expresión de poder autóctono que surge en América para poder establecerse como verdaderos conquistadores, como el caso de Hernán Cortés. Pero no solamente esto enriquece la historia del municipio. Ustedes saben que desde ahí, desde los municipios que manejaba Hernán Cortés en lo que hoy es México, ordenó que se fueran a conquistar otros territorios, y esos otros territorios fueron conquistados a través de municipios. Es el caso de Guatemala, es el caso de Honduras. Hernán Cortés vino aquí y pasó por todo el territorio hondureño, por toda la costa, y llegó hasta Trujillo y fundó el municipio de Trujillo. Él lo fundó. Todos estos municipios tuvieron un origen, el origen municipal, porque Hernán Cortés ordenó desde allá, como autoridad municipal, que se constituyeran esos municipios en Guatemala y Honduras, lo que hoy es Guatemala y Honduras. De manera que San Pedro, la ciudad de Guatemala, Antigua Guatemala, Trujillo y otras que conocemos, fueron creadas por orden municipal, no orden de la corona española, sino municipal. Y la primera expresión que hubo de transparencia la hubo con Hernán Cortés otra vez. Hernán Cortés está en la historia del continente americano presente permanentemente como un gran personaje. Muy pocos han perdido la figura de Cortés como debe ser, lo ponen como monstruo, como sanguinario, y eran así. Los españoles eran sanguinarios como lo eran los alemanes, lo fueron los alemanes después, bueno, los anteriores, los británicos, todos al momento de conquistar fueron sanguinarios. Ahí tiene la rey de Bélgica, que Congo arrasó con los negros del Congo, prácticamente una masacre total, fue un gran crimen del siglo en esa época. Pues bien, pero este personaje Hernán Cortés, cuando dejó el virreinato en lo que hoy es México, pero que era la Nueva España, fue el primer virrey que fue procesado
por corrupción, porque quebrantó las reglas que él mismo había construido y que la corona había construido, y fue sometido a lo que se llamaba en aquella época juicio de residencia. ¿En qué consiste el juicio de residencia? Ahora lo aplicáramos aquí. Miren, a los funcionarios no se les puede, en esa época no se les podía procesar mientras se ejercían la función, eran inmunes, pero una vez que dejaban la función, inmediatamente se sometían a un juicio de residencia, es decir, que los sometían a un juicio acusándolo de robar, de entrada. Ahí se presumía el robo y comenzaban a investigar en todos los bienes, y si los bienes resultaban que estaban con origen ilícito, se los quitaban todos. Y eso le pasó a Cortés lo dejaron a la miseria porque era un ladrón. Lo mismo que hizo Morazán cuando llegó a Guatemala a derrotar al que había hecho el fraude, a José de Silva del Valle, a Arce. ¿Qué fue lo que hizo Morazán? Dijo: todos estos funcionarios que han actuado en este gobierno lo hicieron un gobierno ilegal, de manera que todos devuelvan su salario y todos devuelvan los bienes que adquirieron en todo este tiempo. Los dejó prácticamente en la miseria. Esos son expresiones de transparencia en la historia. Pero en el caso de Hernán Cortés surge desde la municipalidad. Por eso, aquí en Honduras surgió ese movimiento en el siglo pasado y fue creciendo y se fue incrementando en las municipalidades, pero después bajó. Y luego estos 12 años últimos que tuvimos, pues prácticamente la transparencia dejó de ser tal porque se creó la famosa ley de secretos de Estado. Y eso opacó totalmente la administración. Hoy, que renovamos un gobierno con una visión que tiene como misión fundamental la transparencia, rendición de cuentas, control interno y lucha contra la corrupción, se nos da la oportunidad de participar en esta gran empresa de rescatar la dignidad de la nación, la confianza del pueblo hondureño. Pero eso no lo podemos hacer sino demostrando, no con eslogan, no con lemas que dicen que estamos en contra de la corrupción, fuera la corrupción, no, es demostrando en la práctica que las buenas formas de gobernar, esas que están impregnadas con los principios de ética, probidad y integridad, son las que rigen el comportamiento de los funcionarios. Que hagamos nuestra como cotidiana vida propia, práctica, tradición, la transparencia, la rendición de cuentas y el control externo. Y fue así que se creó la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, que se impulsó desde la Presidencia de la República la Avenida de la Más, que se emitió, nosotros elaboramos en nuestra Secretaría la ley de selección de los magistrados, que hoy está dando los buenos frutos con la evaluación de profesionales del derecho de la más alta calificación para ocupar la Corte Suprema de Justicia. Un avance importante. A estas alturas, en épocas pasadas, ya sabíamos quién era la Corte Suprema de Justicia. Hoy no lo sabemos. Tan no lo sabemos, ya anda por ahí parece que un culo, en el sentido de que quieren bajar la nota de 75 a 60 para que todos aquellos inútiles que salieron aplazados puedan incorporarse en la lista de la evaluación para magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Por Dios, no da la impresión de que estamos como en una escuelita de aldea. Pero bien, que no valoran estas personas que lo que estamos construyendo es el Estado de Derecho, y no lo podemos construir con cualquiera, tenemos que construirlo con los mejores. Yo estoy de acuerdo que los cargos públicos sean ocupados por las personas que más sean aceptados, lo más aceptados en la población. Por ejemplo, los alcaldes, el presidente de la República. Por eso el presidente de la República no se le exige saber leer y escribir, porque el sentido común lo tiene todo el mundo, pero hay unos que lo tienen mejor, más desarrollado, y no necesitan, para tener un buen sentido común, saber leer y escribir. Por eso es que la Constitución dice: es presidente cualquiera que reúne estos requisitos, mayor de tantos años, que sea un año por nacimiento, etcétera, etcétera. El estado seglar es importante, que no sea pastor ni cura, sino que sea alguien que esté directamente vinculado a la política,
dice, que venga con ideas divinas a conquistar para votar por él. Pero no se pone saber leer y escribir. Porque si así hacemos, entonces nos volvemos excluyentes de una gran cantidad de gente que podría ser mejor que cualquier profesional. Ha habido casos en la historia. El gran rey del estaño en Bolivia no sabía leer y escribir, y era el hombre más rico del continente americano, el dueño del estaño. El hombre más rico no sabía leer y escribir. ¿Cómo hizo? Bueno, con el buen sentido común, que es el menos común de los sentidos. Y eso, por eso la Constitución así establece. Muy bien, pero en el caso de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, nosotros no podemos aceptar que sea alguien que no sabe leer y escribir. Dios, ¿cómo no va a dar justicia si no sabe leer y escribir las leyes? Necesitamos los más altas y altos juristas del país. Y por eso es que nos preocupamos en esa ley. Fue la presidenta la que nos impulsó. Logramos, con mucho esfuerzo, con mucha oposición de muchos políticos tradicionales, llegar hasta donde estamos. Hoy nadie sabe quién va a ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Todavía tienen etapas que cubrir. Seguramente muchos de los que hoy vemos ahí no van a aparecer en la lista final. Pero lo bueno, ¿saben qué es? Es importante, profesora Figueroa, y las señoras y señoritas que están aquí, que es la primera ley en el país que se establece que la equidad de género debe prevalecer como un principio fundamental de la ley. Por ejemplo, de la lista de nominados que van al Congreso Nacional, 23 deben ser mujeres y 22 varones. Fíjense bien, más mujeres que varones. Aquí se da la equidad, porque si son 45, era un número impar, no podían ir 23 y 23, ni 22 ni 22, tenía que ir un número de impar y otro varón. Pues bien, 23 y 22. Nosotros los varones quedamos en minoría. Pero además se dice que al final, cuando el Congreso Nacional elija, va a elegir como mínimo a 7 mujeres obligatoriamente. Es la primera ley que las mujeres tienen apertura total para llegar a ser magistradas a la Corte Suprema de Justicia. Y basta que las mujeres del Congreso Nacional se animen para elegir una más y queden 8 para que ellas sean mayoría en la Corte, porque son 15. Son 15. Bueno, ahí vamos a probar esas mujeres del Congreso Nacional, a ver si es cierto que van a estar con las mujeres o con los varones. Pero eso está promovido desde la Presidencia de la República, que es mujer, con una visión diferente, con una equidad de género. Y la peleamos y la hemos ganado. ¿Quiénes van a ser magistrados? No sabemos, pero es incertidumbre, va jugando a favor de la seguridad pública, porque lo que nos está diciendo que los que van a ocupar las posiciones de los 45 son aquellos y aquellas que son pues las mejores. Eso es lo importante. Eso es lo que hemos ganado. Hemos acorralado a los políticos tradicionales, esos matreros que han estado jugando y manipulando con la justicia y el sistema de la justicia, y hoy están asustados. No hay que hacer, por lo que quieren modificar la ley, quieren hacer barbaridades, porque están asustados. Y están más asustados los corruptos, porque dicen una Corte Suprema proba, capaz e independiente, al lado de una masa, de una CICI, que viene totalmente independiente, con garras y con colmillos. Dios mío, se traga todo, se devora toda la corrupción de Honduras. Por eso hay tanta oposición al proceso, por eso hay tanta oposición a la CICI, porque le tienen miedo los corruptos a lo que viene. Pero lo que viene tiene que tener un sustrato. No solamente se trata de traer la CICI, crear y nombrar nuevos magistrados, se trata de empezar a crear una cultura que empiece a evolucionar desde ahora y que vayan creciendo para que cuando deje este gobierno y cuando por lo menos unos 3 periodos presidenciales se vaya a la CICI, ya hayamos tenido nosotros una práctica en transparencia, en rendición de cuentas, en control interno y en compras impecables del Estado en todos sus 20 o 15 años de gobierno. Y qué mejor que comenzar ahí en la base,
en la célula del Estado que es el municipio. Y este es el caso de firmar este convenio, porque se refiere a todos estos temas, y estos temas incluyen incluso la capacitación de todos aquellos funcionarios que tienen que ver con los procesos de compra, las decisiones, los procesos de decisión, los procesos de ejecución presupuestaria, que al final de cuentas, esos son los insumos que necesita una administración para hacer la suya y convertir todos sus esfuerzos en algo favorable a quien, no solamente a la administración, sino que se traduzca en beneficio de toda la población, porque entre menos posibilidades de robar hay y entre menos posibilidades de equivocarse en la toma de decisiones existe, mayor probabilidad, probabilidad existe de que los que reciban los servicios públicos municipales los reciban en más cantidad y en mejor calidad. Y hacia allá vamos con este convenio. Nosotros venimos a acompañar al doctor Perdomo y a la municipalidad en este esfuerzo común que estamos realizando y que comenzamos con el alcalde de San Pedro Sula, el don Roberto Contreras. Seguimos con el doctor Walter Perdomo, que ambos tomaron la iniciativa de llamarnos con el doctor. Primero fue conmigo, no pudimos por las razones de mi trabajo, que están muy complicadas, paso una agenda muy complicada, pero yo le dije, ya que no puede conmigo, con la doctora Suazo, inmediatamente se pusieron de acuerdo y en una velocidad enorme, así como con la municipalidad de San Pedro Sula, hemos hecho posible, en realidad, este esfuerzo, porque no es fácil, tenemos que ponernos de acuerdo en los puntos básicos y ver los recursos, ver la forma de cómo trabajar. Pero lo estamos haciendo, ya comenzamos y vamos a avanzar, porque no estamos hablando de alguien que no conoce la administración. El doctor Perdomo ya es un viejo militante en la historia del municipal, es un reconocido, un referente en los movimientos municipales en el país. Así es que él, con su experiencia, más su equipo que también lo ha acompañado, pues va a dar mucho y va a facilitar más todos estos esfuerzos que estamos haciendo. Así es que gracias por recibirnos y que sea de buen provecho este convenio. Muchas gracias.